¿Qué harías si, en medio de la noche, las paredes de tu propia casa comenzaran a golpearse solas, las sombras cobraran vida y los objetos volaran hacia ti con una fuerza invisible? Imagina que, desesperado, llamas a la policía, esperando que la autoridad traiga lógica y orden a tu pesadilla. Pero cuando los agentes cruzan el umbral de tu puerta, en lugar de encontrar una explicación racional, desenfundan sus armas y finalmente huyen despavoridos del lugar. Esto no es el guión de una película de terror de Hollywood. Esto es algo que ocurrió de verdad. Es un hecho documentado que sacudió a toda una nación y desafió las leyes de la ciencia y la lógica. Hoy, tú y yo vamos a adentrarnos en uno de los expedientes más oscuros, enigmáticos y escalofriantes que existen. Vamos a hablar del expediente Vallecas, el único caso paranormal en la historia de España que cuenta con un informe policial oficial respaldando hechos completamente inexplicables. Te pido que te acomodes, bajes las luces y abras tu mente, porque lo que vas a escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre la vida, la muerte y lo que habita en las sombras. Corría el año 1991. Nos situamos en Madrid, específicamente en el humilde y trabajador barrio de Vallecas. Un lugar de gente obrera, de calles transitadas, de bloques de pisos donde los vecinos se conocen de toda la vida. Aquí vivía la familia Gutiérrez Lázaro, encabezada por Concepción y Máximo. Eran una familia completamente normal, con las preocupaciones cotidianas de cualquier hogar. Sin embargo, ese año 1991 traería consigo una nube de oscuridad que se posaría sobre ellos de forma implacable. Todo comenzó con una profunda tragedia terrenal: el fallecimiento del padre de Concepción. El anciano sufría de demencia senil, una enfermedad que, como muchos sabrán, no solo desgasta a quien la padece, sino que consume la energía vital y emocional de toda la familia que lo cuida. La muerte del abuelo dejó una huella de estrés, tristeza y vulnerabilidad extrema en la casa. Pero este duelo era solo el preludio de una pesadilla mucho mayor. Poco después de esta pérdida, Estefanía, una de las hijas del matrimonio, comenzó a interesarse por lo oculto. El misterio paranormal siempre ha ejercido una atracción fatal sobre la mente de los adolescentes. Buscando respuestas, o tal vez simplemente por curiosidad juvenil, Estefanía decidió participar en una sesión de Ouija en su colegio, junto a unas amigas. Según el gran libro de las casas encantadas de la reconocida investigadora Clara Tahoces, las testigos que presenciaron aquella sesión relataron un suceso aterrador. En medio del contacto espírita, el vaso que utilizaban como puntero se rompió de forma violenta y repentina. De los pedazos de cristal emanó una extraña e inexplicable niebla oscura que, de manera perturbadora, se introdujo por la nariz y la boca de Estefanía. Tú, que me escuchas, podrías pensar que se trató de sugestión, de un ataque de histeria colectiva provocado por el miedo. Pero a partir de ese exacto momento, la vida de Estefanía se convirtió en un verdadero infierno terrenal. La joven comenzó a sufrir desvanecimientos repentinos, seguidos de violentas convulsiones. Sus músculos adquirían una rigidez cadavérica que desafiaba toda explicación anatómica, y su cuerpo se retorcía adoptando posturas que helaban la sangre de sus padres. Los ataques iban acompañados de alucinaciones aterradoras. La chica afirmaba ver sombras acechando en su habitación y escuchaba voces que le susurraban desde la oscuridad. Durante 6 largos y angustiosos meses, Máximo y Concepción recorrieron un sinfín de hospitales madrileños buscando respuestas.
Realizaron pruebas, escáneres, análisis neurológicos. Sin embargo, la ciencia médica se topó con un muro infranqueable. Nadie, absolutamente ningún especialista, pudo ofrecer un diagnóstico claro que justificara la extraña aflicción de Estefanía. Y entonces llegó el fatídico 14 de agosto de 1991. Ese día, el corazón de Estefanía simplemente se detuvo. Falleció de manera repentina, dejando a su familia sumida en el dolor más profundo y desolador que unos padres puedan experimentar. El informe oficial emitido por el Instituto Anatómico Forense de Madrid dictaminó una muerte por parada cardiorrespiratoria, pero añadió una frase que aún hoy resuena con un eco inquietante: muerte sospechosa por haber acaecido de forma súbita. No había una patología previa que explicara el colapso. Simplemente, su vida se apagó. Cualquiera pensaría que con la trágica muerte de la joven, el sufrimiento de la familia Gutiérrez Lázaro habría tocado fondo y comenzaría el amargo pero necesario proceso de sanación. Pero las sombras aún no habían terminado con ellos. A raíz del fallecimiento de Estefanía, la casa en el barrio de Vallecas comenzó a manifestar signos de que algo antinatural había cruzado el umbral. Según relatan los testigos en la exhaustiva investigación de Clara Tahoces, la fenomenología se desató con una violencia inusitada. Corrientes de aire helado cruzaban las habitaciones con las ventanas cerradas a cal y canto. Los objetos cotidianos comenzaron a cobrar vida propia. Un pesado trozo de madera salió disparado de un lado a otro de la cocina, incrustándose en la pared con una fuerza descomunal. Sombras antropomorfas se deslizaban por los pasillos cuando no había nadie más en la vivienda. Pero el evento que terminó por quebrar la cordura de la familia fue de una naturaleza casi poética en su horror. Una fotografía de la malograda Estefanía, enmarcada en el salón, comenzó a arder de forma espontánea. Sin embargo, lo macabro del asunto es que el fuego solo consumió el rostro de la chica en el papel fotográfico, dejando el cristal y el marco de madera completamente intactos. Una combustión espontánea y selectiva que desafiaba las leyes de la termodinámica. Durante más de un año, la familia soportó este asedio invisible. Imagina vivir con el duelo de perder a una hija, mientras la misma casa en la que habitas parece burlarse de tu dolor. El terror llegó a un punto insostenible la madrugada del 27 de noviembre de 1992. Las paredes temblaban, los ruidos eran ensordecedores y el pánico dominó a máximo. A las 2 de la mañana, desesperado y temiendo por la integridad física de su esposa y el resto de sus hijos, levantó el teléfono y marcó el número de la policía. El inspector jefe José Pedro Negrí, junto con otros agentes del Cuerpo Nacional de Policía, acudió a la llamada en el corazón de la madrugada de Vallecas. Al llegar, encontraron a la familia en la calle, temblando no solo por el gélido frío de noviembre, sino por un terror paralizante. La madre sostenía a un bebé en brazos. Negrí, un hombre curtido en las calles, acostumbrado a lidiar con el crimen, la violencia y lo peor del ser humano, se dispuso a entrar en la vivienda, esperando encontrar a un intruso, a un asaltante, o quizás el rastro de una broma pesada de muy mal gusto. Jamás pudo prever que esa noche su concepción de la realidad se haría pedazos. Entraron 6 policías y se sentaron en el salón para escuchar el testimonio de la familia. Según el propio informe policial, que pasaría a la historia por su crudeza e imposibilidad, apenas pasaron unos minutos cuando la casa comenzó a responder. Una de las puertas de un armario,
pesada y bien encajada, se abrió de forma violenta y totalmente antinatural, según las propias palabras plasmadas en el parte oficial. Los agentes, entrenados para mantener la calma, sintieron cómo el vello de sus brazos se erizaba. 4 de los 6 policías, hombres armados y preparados, no pudieron soportar la tensión de lo imposible y abandonaron la vivienda espantados, dejando a Negrí y a otro compañero para enfrentar lo desconocido. El relato del inspector Negrí, años después, sigue poniendo la piel de gallina. Al inspeccionar el cuarto de baño de la casa, un habitáculo que la familia ya ni siquiera utilizaba por el terror que les infundía, el inspector sintió un frío interior, una temperatura antinatural que le caló hasta los huesos, algo que nunca en su vida había experimentado. Pero el informe policial detalla horrores aún más palpables y físicos. Los agentes dejaron constancia escrita de que sobre un pequeño mantel en una mesa del teléfono apareció de la nada una mancha de color marrón consistente que fue identificada en el documento policial literalmente como babas. Y luego el golpe de gracia a la lógica. En su recorrido por la casa embrujada, los policías llegaron a una habitación y observaron un crucifijo de madera colgado en la pared. Ante sus propios ojos, o los de la familia bajo su custodia, el fenómeno actuó con una agresividad sacrílega. El crucifijo fue arrancado y volteado, y la figura del Cristo fue arrancada violentamente de la madera. Según el informe, una de las hijas tomó el Cristo del suelo y lo colocó detrás de la puerta, junto a un póster. De forma súbita, casi como una respuesta de burla demoníaca, aparecieron 3 profundos arañazos rasgando el papel del póster. Tal fue la magnitud de la violencia invisible, tal fue la imposibilidad de lo que estaban presenciando, que uno de los agentes llegó a desenfundar su arma reglamentaria en el pasillo, apuntando hacia la nada, buscando un enemigo de carne y hueso al que poder detener, pero no había a quien disparar. El caso Vallecas se convirtió en una leyenda viva. La prensa sensacionalista inundó las calles. Videntes y autoproclamados expertos en lo paranormal desfilaron por el bloque de pisos buscando fama o respuestas. Sin embargo, nadie pudo calmar el epicentro del caos. Finalmente, la familia Gutiérrez Lázaro, exhausta y al borde del colapso psicológico, tomó la única decisión lógica. Empacaron sus cosas, abandonaron esa vivienda y se mudaron a un nuevo hogar. Y entonces, como si un interruptor se hubiera apagado, la paz regresó a sus vidas. En su nueva casa no hubo ruidos, ni sombras, ni fuego espontáneo. Aún más desconcertante, los inquilinos que posteriormente ocuparon el piso de Vallecas aseguraron no haber sentido jamás nada fuera de lo común. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió allí? ¿Estaba el espíritu de Estefanía atrapado entre 2 mundos intentando comunicarse con su familia? ¿O se trató de una puerta abierta por aquella fatídica sesión de Ouija? Según el gran libro de las casas encantadas de Clara Tahoces, una de las teorías más sólidas en el campo de la parapsicología apunta a que no se trató estrictamente de una casa encantada, sino de un fenómeno poltergeist. Tahoces explica que a diferencia de las casas encantadas, donde la energía residual está vinculada al lugar por un evento trágico del pasado, el poltergeist está íntimamente ligado a una persona viva. Es una manifestación de energía psíquica descontrolada, a menudo denominada telergia o psicorragia, provocada por un estrés emocional extremo. Si analizamos el contexto, la madre, Concepción, había sufrido 2 de los golpes más devastadores que un ser humano puede soportar en un lapso muy corto: la lenta y dolorosa pérdida de su padre por demencia,
seguida de la muerte súbita e inexplicable de su joven hija. Ese cóctel de dolor, angustia, culpa y tensión pudo haber convertido a la madre en el epicentro involuntario de toda la fenomenología. La mente humana es un abismo de poder inexplorado, y bajo un estrés insoportable, la energía interna podría proyectarse hacia el exterior, moviendo objetos, alterando temperaturas y materializando los miedos más profundos. El expediente Vallecas sigue siendo un faro en la niebla para los investigadores de lo desconocido. Es la prueba documental, sellada por la autoridad policial, de que existen fuerzas en este mundo que escapan a nuestro control y comprensión. Nos recuerda que, a veces, los monstruos no están escondidos debajo de la cama, sino que nacen de nuestro propio dolor o cruzan a nuestro mundo a través de puertas que nunca debimos abrir. ¿Crees tú que el dolor humano puede ser tan inmenso que logre alterar la materia física a su alrededor? ¿O piensas que aquella tabla de Ouija realmente invitó a una entidad destructiva a la casa de la familia Gutiérrez Lázaro? Me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios. El misterio está servido y la verdad, como siempre, permanece oculta entre las sombras de aquel piso en Vallecas. Si este viaje a las profundidades de lo inexplicable te ha fascinado y quieres que sigamos abriendo archivos clasificados como este, asegúrate de dejar un buen like. Suscríbete para no perderte el próximo video y activa la campana, porque hay historias que aún no deberían contarse, pero nosotros las sacaremos a la luz. Si tienes el valor suficiente, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla para seguir descubriendo los secretos más aterradores del mundo. Nos vemos allí, si te atreves.